Corría el año 1982 cuando Yuri Andropov, a la sazón jefe supremo del KGB, ordenó el arresto de dos personajes culpables de dedicarse al contrabando de diamantes. El hecho no hubiera tenido mayor importancia de no ser porque los detenidos eran amigos íntimos de Galina, la hija de Leonid Brezhnev, el dictador soviético. La maniobra constituía un movimiento más dentro de una gigantesca partida de ajedrez en la que una generación más joven y competente planeaba desplazar a la gerontocracia que dominaba el Kremlin. El intento solo saldría bien a medias, pero pondría de manifiesto que la antaño sólida dictadura se resquebrajaba por su propia inoperancia y su innegable corrupción. Muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva emisión de Corría el Año, una emisión que va a estar centrada precisamente en uno de los personajes quizá opacados por aquellos que le precedieron y por los que vinieron después, pero que tuvo una importancia verdaderamente extraordinaria en el devenir de la historia soviética. Nos referimos a Leonid Brezhnev. Y precisamente para abordar este tema contamos esta noche con dos invitados que yo me atrevería a decir que son de excepción. El primero es don Manuel Coma, que es el director del Centro de Estudios Estratégicos, del Grupo de Estudios Estratégicos, y que además es profesor universitario en la UNED en estos momentos. ¿Sigue don Manuel Coma? Muy bien. Y a mi derecha tenemos a un antiguo invitado que ya nos ha acompañado en otras ocasiones para hablar de temas relacionados con la historia soviética, que es don Víctor Cherevsky. Muy bienvenido, buenas noches. Gracias, don César. Bueno, yo tengo que plantearles a ustedes dos una pregunta antes de que pasemos a ver el documental, que realmente llama la atención, y llama la atención incluso porque yo se la he escuchado a algunos amigos rusos con un cierto tono de pesar. Brezhnev nace en Ucrania y parece que confirma toda esa línea histórica de los dictadores de la Unión Soviética de que ninguno de ellos era ruso. Es decir, Lenin es cierto que era medio ruso o un cuarto de ruso, Stalin era georgiano, Khrushchev era ucraniano, Brezhnev es otro ucraniano. Bueno, ¿qué pasaba en la Unión Soviética para que al final el dictador supremo nunca fuera un ruso? Cualquiera de ustedes puede empezar con la respuesta, pues no deja de ser una ironía notable. Como quieras. Venga, adelante. Bueno, vamos a ver. Es el problema, me parece, de cualquier imperio, don César, que la nación, digamos, central, las raíces, pues en un imperio, no son muy activos. Los que son más activos son de la periferia. O sea, la gente que nace, que se siente un poco pues apartada del centro y que quiere ser algo, ¿no? Para los rusos, ser nación, digamos, central del imperio, pues significaba vivir pues más o menos bien y nada. No manifestar tanta actividad política como, por ejemplo, a los que vivían en las alrededores, digamos, de Rusia, ¿no? Por eso, si vemos, por ejemplo, la Revolución de Octubre, vemos que ahí casi todo el gobierno, el primer gobierno soviético de Lenin estaba compuesto por representantes de naciones pequeñas del imperio, ¿no? Casi no había rusos. Bueno, Zinoviev y Kamenev y Trotsky eran judíos, por ejemplo. Sí, eso es la verdad. Bueno, luego, por otro lado, yo la verdad es que no tengo una respuesta a esa cuestión, pero no deja también de ser es una curiosidad. Sí. Una curiosidad. Por supuesto, se relaciona con la vida del partido, puesto que al fin y al cabo se llegaba al poder a través del partido. Y luego hay que tener en cuenta también que se trata, no en el caso, desde luego, de Stalin, pero en los otros casos, por ejemplo, son ucranianos rusos, no ucranianos ucranianos, ¿no? Puesto que una parte importante de la población de Ucrania habla ruso y se sienten rusos, ¿no? Sí, estaríamos hablando no de nacionalistas ucranianos. Bueno, seguramente Stalin tampoco era un nacionalista georgiano. No, obviamente. Bueno, pues vamos a pasar a ver ese documental que está centrado de manera importante en la figura de Galina Brezhnev, la hija de Leonid Brezhnev, y luego regresaremos para seguir hablando sobre este periodo de historia de la Unión Soviética.
Pues ya estamos de regreso después de contemplar este documental y vamos a entrar en la parte de nuestro programa de Corría el Año que dedicamos precisamente al debate del tema que nos ha traído aquí esta noche. Yo les tengo que plantear una cuestión. Hablábamos antes de ver el documental de cómo no dejaba de ser curioso, era una curiosidad, decía don Manuel Coma, el hecho de que efectivamente no fueran rusos o rusos de pura cepa esos dictadores de la Unión Soviética. Tampoco la gente que ocupó esa posición durante la existencia de la Unión Soviética era gente que tenía la misma relación con lo que había sido la Revolución de Octubre. En el caso de Lenin, evidentemente es el gran protagonista de la Revolución de Octubre. En el caso de Stalin es un personaje, si se quiere, secundario, pero que consigue hacerse con el poder. ¿Qué es lo que sucede en el caso de Brezhnev? ¿A qué generación pertenece ya Brezhnev en relación con lo que fue ese golpe de Estado de octubre de 1917? Y de nuevo cualquiera de ustedes puede... Bueno, es ciertamente una segunda generación. Una generación que ya ha hecho toda su vida en el partido, que no ha corrido grandes riesgos. En el caso de Brezhnev, por su mismo carácter gris, por su misma mediocridad y por su adaptabilidad, pasa sin problemas el periodo del estalinismo y... a diferencia de otros personajes, no digo secretarios del Partido Comunista, pero gente que ha llegado a la cumbre del Partido Comunista, que muchas veces son gentes de origen humilde que han hecho fundamentalmente una carrera técnica. Por ejemplo, Yeltsin sería un típico personaje de los que abundan. Él no, él es un puro aparatchiqui, él es un puro funcionario del partido. Y llega pues por los servicios hechos al partido. Pero realmente su relación con la revolución pues no es en absoluto directa. Vamos a ver, Brezhnev pertenece a una generación que precisamente sustituyó a los que hicieron la Revolución de Octubre. Para Brezhnev, el dios, digamos, era Stalin. Y claro, lo copiaba en todas sus actividades. Intentaba copiarlo. Y claro, también una gran influencia para toda su vida fue la Segunda Guerra Mundial, en la que participó de forma bastante activa. Pero yo le digo, don César, que era una criatura, Brezhnev era, digamos, criatura de Stalin, de pura cepa. Él en la Gran Guerra Patria, en la Segunda Guerra Mundial, es Palitruk, o sea, comisario político. Pues llegó a ser general. Sí, sí, es comisario político, pero de muy alto nivel. Pero tampoco desempeñó un papel muy importante. No, militarmente él no. Luego, Militarmente cuando no, se desarrolló su propio culto a la personalidad, pues se autotituló héroe de la Unión Soviética y se llenó de condecoraciones, pero en el momento no. No, estamos hablando de un personaje que evidentemente su ascenso es un ascenso político, es decir, dentro de ese mando doble que existía en las unidades militares, donde hay el mando político y el mando militar, evidentemente él es un personaje de lo que sería toda la estructura política, ¿no? ¿Qué papel tiene Khrushchev en el ascenso de Brezhnev dentro de la estructura de partido? Que también es ucraniano y evidentemente coincide con él. Pues yo me imagino que ya él empezó, porque según la información que tengo, Brezhnev ya estaba en la cúpula del poder precisamente a principios de los años 50. Ya estaba en todas las recepciones de Stalin, porque ya en los años 50... a principios de los años 50, cuando todavía vivía Stalin, pues Brezhnev ya ocupaba cierto cargo en Moldavia. Y luego, claro, era un sistema, yo no pienso que Brezhnev tenía gran simpatía por él, pero ya era uno del partido que quería o no quería Khrushchev, pues era uno de compañeros de la nomenclatura que debía compartir con él el poder, porque después del año 56, cuando Khrushchev pues desenmascaró pues la dictadura de Stalin,
pues no podía ser otra cosa que compartir el poder con otros. Sí, que él cuando efectivamente inició su ascenso con Stalin, pero había llegado a niveles medios. Él se adaptó muy bien a Khrushchev. Khrushchev lo protegió, es decir, Khrushchev lo promovió al Comité Central del Partido Comunista, de manera que su ascenso final, el que lo puso en el disparadero para luego poder sustituirlo, pues fue debido a Khrushchev. Él no se opuso en absoluto a la desestalinización, aunque desde luego una de las razones de la caída de Khrushchev fue que se asustaron de que iba demasiado lejos, y él luego le puso sordina a la desestalinización y los artículos anti-Stalin fueron desapareciendo, etcétera, ¿no? Pero su última fase de promoción pues se la debió a Khrushchev. Hay una cuestión que llama muchísimo la atención. Se produce la muerte de Stalin, se produce el transcurso de un periodo breve de tiempo, Khrushchev se hace con el poder, se producen las revelaciones sobre los crímenes de Stalin, eso sí, limitados a lo que era el aparato del partido. ¿Cómo es que el partido se adapta también a esas revelaciones y se adapta también a Khrushchev? Es decir, ¿cómo un partido que ha sido ahormado, modelado, creado según el gusto de Stalin, de pronto en un momento determinado recibe esas revelaciones sobre Stalin y todo el mundo se adapta sin que haya voces disidentes y Khrushchev se mantiene en el poder? ¿A qué atribuyen ustedes esto? Porque realmente es un fenómeno curioso, es decir, era gente que venía toda de ese, no voy a decir antiguo régimen porque era el mismo, pero sí del antiguo secretariado general, y sin embargo se mantienen fieles a la nueva línea. Bueno, yo creo que eso sí que no es difícil de explicar, es que era la supervivencia. Es que Stalin estaba exterminando a toda la élite del partido, y mucho más que la élite. Yo ahí veo, y en ese momento y posteriormente, y ahora mismo con lo que sucede con Putin, de otra manera, con Putin y con los oligarcas, yo veo, ¿no?, una cierta continuidad histórica respecto a Rusia. Es decir, Rusia, hasta la época de Catalina II, no ha tenido una nobleza estable. Cada zar ha creado su propia nobleza y el siguiente la ha destruido para crearla una nueva nobleza que dependiera de él, los boyardos, que por lo tanto le fueran leales. Mientras que en Occidente la nobleza tenía un estatus estable y la función pública se iba desarrollando en la monarquía absoluta a base de crear nuevas capas, porque las anteriores se habían hecho propietarias del cargo y por lo tanto ya eran menos manejables por el monarca, en Rusia se destruían. Entonces yo veo una cierta continuidad en la historia rusa, pero naturalmente para el partido, para la ley del partido, para el partido en general, era ya una cuestión de supervivencia. O sea, Khrushchev hubiera significado la garantía de que iban a persistir. Efectivamente, es decir, que ya los cambios, cosa de la que él se benefició, no significaba ir directamente a la tumba. Lo cual es bastante interesante. Bueno, hay también otra explicación. Stalin creó un partido muy disciplinado, donde no había disidencia. Entonces, lo que decía el líder era ya orden absoluto, no había alternativa. O sea, si un líder viene y dice blanco, es negro. Entonces, para todo el mundo, el blanco es negro. Así se explica. Pues Khrushchev dijo que Stalin era malo, pues malo, ya está. Es decir, se seguiría la inercia de la disciplina del partido, nada más. Es interesante, no son incompatibles las dos explicaciones, no, la verdad. No veo ninguna incompatibilidad. Hay la inercia. Son absolutamente compatibles, ¿no? Porque quiere decir que es que la disidencia estaba pagada con la muerte. Sí, obviamente. ¿Por qué? ¿Qué significa en realidad el periodo de Khrushchev? No nos vamos a detener mucho en él, obviamente, porque es simplemente los prolegómenos para llegar a Brezhnev, pero ¿qué significa el periodo de Khrushchev, aparte de ese reconocimiento de los crímenes de Stalin, siquiera limitados a lo que había sido el Partido Comunista? Es para mí, ¿no? Para cualquiera de los dos, ya lo saben. Bueno, a pesar para Occidente, Khrushchev siempre ha sido como un libertador, ¿no? Para Rusia. Era una figura algo positiva, parecido. Sí. Bueno, para los rusos ha sido un desastre. Pero, claro, desenmascaró a Stalin, sin duda es positivo, pero después, con sus experimentos
con sus experimentos en el plan cultural y sobre todo en el plan económico de agricultura ha sido un desastre. Pues yo me acuerdo muy bien que siendo adolescente mi madre me mandaba a hacer cola de varias horas para comprar pan. Es un país, casi mayor productor de trigo en su tiempo, ¿no? Pues tenía, por ejemplo, la obsesión de plantar maíz casi en el Polo Norte y otras cosas torpes. Se metía en los temas de cultura, pues dando consejos que la música moderna es mala porque es occidental, que hay que siempre pues solo desarrollar la cultura y el folclore del pueblo ucraniano sobre todo. Claro, estas cosas pues... O sea que ni los intelectuales, ni por supuesto la clase obrera le quería. Esto ha sido pues también su desastre personal. Esta es una cuestión que efectivamente a los occidentales nos choca cuando nos enteramos de ello. Es decir, es verdad que para nosotros Jrushchov es el hombre de cierta apertura y cierta liberalización, pero la verdad es que entre los rusos el recuerdo de Jrushchov es terrible. O sea, es la imagen del desorden, de la mala gestión. Sí. Pero es curioso que con Gorbachev sucede 3/4 de lo mismo. Es cierto. Es cierto, tenía mucha mejor imagen en Occidente que en Rusia, sí. Es decir, el sistema, en el fondo, es un sistema tremendamente utópico que se da de bofetadas con la realidad. De manera que en ese choque con la realidad llega un momento en que algo habrá que cambiar, algunas reformas habrá que hacer. Pero esas reformas que intentan no destruir al sistema, pues son un desastre y terminan amenazando al sistema. Con lo cual hay que volver a la estabilidad, ¿no? Entonces, la época de Khrushchev fue un periodo de cierta inestabilidad y, por otro lado, eran reformas pues fantásticas, como se acaba de decir, no eran reformas sensatas. Bueno, hubo algunas cosas buenas. Se publicó el Agin Ivana Denisovich, o sea, un día en la vida de Iván Denisovich, y en fin, alguna cosa buena hubo. Sí, sí, por supuesto, pero no sabemos si fue cosa que dependía de la voluntad de Khrushchev o no dependía de su voluntad, o si entendía él bien lo que hacía, porque el señor prácticamente siempre estaba borracho, hay que decirlo también. Eso es bastante grave, sí. Eso nos recuerda también paralelos. Efectivamente, paralelos muy recientes. Sí, sí. Es cierto. Vamos a ver, en un momento determinado, Jrushchov es un personaje inoperante, por lo menos en términos de gestión. Se forma la conspiración que algunos han denominado de los lobos grises para apartar a Jrushchov del poder, además de manera civilizada, es decir, un golpe que no acabe con sangre, que no acabe con el fusilamiento del derribado, pues como era en la época de las purgas de Stalin. Y en esa conspiración que en un primer momento dirige Mikoyan se encuentra también Brezhnev. ¿Por qué Brezhnev se suma al intento de derribar a Jrushchov? ¿Qué es lo que le lleva a sumarse a lo que realmente es un golpe de Estado en toda regla? Bueno, Brezhnev publicó unas memorias todavía en vida, todas las memorias son autojustificativas, pero en el caso de Brezhnev son poquísimo fiables, ¿no? Y realmente yo creo que el fenómeno de que la revolución está amenazada, es decir, el partido está amenazado, el dominio del partido está amenazado, se reproduce de una etapa de un secretario al siguiente, aunque la amenaza es distinta. Ahora, el aventurismo de Khrushchev, su exceso de confianza, ¿no? Esa idea de que como había partido de un punto muy bajo, estaba creciendo muy deprisa, entonces extrapolando estadísticas, muchas veces además pues con una base muy falsa, cree que van a superar en muy pocos años a Occidente y se atreve a decir que os enterraremos, pues todo eso era una amenaza para el sistema. De manera que, de nuevo, había que había que parar las cosas y había que estabilizarlas. Y en ese sentido, Brezhnev vio que el futuro estaba ahí. Es decir, una de las cosas que parece que caracteriza a Brezhnev es que sabe elegir los momentos y sabe elegir a quién va a ser vencedor. Él se mete en el grupo de los vencedores, de los cuales luego además él resulta el vencedor final, ¿no? Pero yo creo que hay un elemento de
salvar el sistema y hay un elemento de oportunismo personal. ¿Coincide Pues usted sí, con ese análisis? Sí, yo pienso que sí, salvar no solo el sistema, pero el país también, el imperio. Claro. Porque total no había en aquel entonces ninguna alternativa de este sistema. O sea, había Khrushchev, el Buró Político, el Comité Central. Yo pienso que además de todo esto, Brezhnev era una persona ambiciosa. Sin ninguna duda, pues era muy ambicioso. Pues se ve, si vemos los cargos que ha desempeñado y cómo trabajaba en todos los sitios donde le mandaban, por ejemplo, a Kazajstán a hacer, o sea, eran pues los puestos, los cargos bastante importantes ya en los tiempos de Khrushchev. O sea, que este señor, que Brezhnev estaba ya a acostumbrarse a lucirse, ¿no?, ante el pueblo y, claro, yo me imagino que sabía que será líder del Estado. ¿Por qué consigue finalmente imponerse Brezhnev dentro de ese grupo de conspiradores? Me imagino que han llegado antes de hacer esta conspiración, yo pienso que han llegado, que han repartido papeles. Había un cierto compromiso que el poder de Brezhnev no será un poder absoluto, que siempre va a consultar a otros miembros del Buró Político, a otros dirigentes soviéticos, para crear, como decían, pues una dirección colectiva del partido. Esto en vez para sustituir la dirección voluntarista, como llamaban la dirección de Khrushchev. O sea, dijeron por lo menos que desde la llegada al poder de Brezhnev será una dirección colectiva. Así decían, dirección del Buró Político. Sí, efectivamente, en ese sentido, los otros estaban relativamente tranquilos. Uno de los acuerdos en esa dirección es que el secretario general del partido, que además cambia de nombre, antes era primer secretario, ahora se llama secretario general, no acumula el cargo de presidente de gobierno, que va a ser Kosygin. Entonces, este reparto de cargos, digamos que tranquiliza a sus compañeros. Tampoco eso es suficiente explicación para decir cómo es el que consigue ser el primus inter pares. La verdad es que no lo sé, es decir, son pequeñas luchas por el poder que luego al final tuvieron consecuencias, porque a lo largo de sus 18 años de reinado sí que, aunque mantuvo la dirección colectiva, cada vez fue más primus y los otros cada vez menos pares. Es decir, fue realmente acumulando poder. No tanto en la línea política como, por ejemplo, en la línea militar, que tuvo cada vez más importancia a lo largo de todo el periodo Brezhnev, ¿no? De manera que, pero nunca puso en peligro a los demás y es la época en la que se consolidan los privilegios de la nomenclatura. De manera que el partido, en general, está satisfecho. Sí, claro. Curiosa, que para realizar este complot, para prepararlo, dicen pues que los miembros, Brezhnev y su entorno, se reunían en las saunas. Pues tomaban un bañito pues en la sauna con mucho alcohol y tomaban decisiones. Así fue la cosa, pues reuniones en las saunas. Bueno, de todas formas a Khrushchev lo pilló en un balneario. Sí. Y también de nuevo los paralelos con cosas posteriores son bastante obvios. Parece como que hay una serie de ciclos que se repiten con... Sí, pero yo imagino que las saunas para los rusos es un poco lo de los clubs de hombres de los británicos, ¿no? O las cafeterías en España, ¿no? Pues es un sitio muy normal, ¿no? Es decir, la cafetería Galaxia, un lugar para conspiraciones, ¿no? Estaba pensando en la cafetería Galaxia en el periodo de la transición, sí, sería el equivalente. Brezhnev llega al poder, es verdad que es un poder que pretende ser colegiado, a diferencia de lo que ha sido con los dictadores anteriores. ¿En qué medida esa llegada al poder de Brezhnev
es el final de la apertura de Jrushchov. Se produce una ruptura radical con lo que había sido la apertura o la liberalización de la época de Jrushchov, o por el contrario, Jrushchov ha dado una serie de pasos de apertura que ya son irreversibles a partir de él. Yo creo que algo sí fue irreversible. La reversión, en primer lugar, se hizo poco a poco, es decir, no fue muy brusca. Y luego la represión no volvió a alcanzar las cotas de brutalidad que había tenido anteriormente, desde luego no como en la época de Stalin, es decir, nunca se volvió a eso. La persecución de los disidentes se mantuvo, pues por minúsculos delitos de propaganda antisoviética, pues podían caer 5, 7, 8 años de cárcel. Algunos se los forzaba al exilio, como a Solzhenitsyn, por ejemplo, Sí. de manera que se le dejó publicar una obra, pero luego tuvo que vivir gran parte de su vida fuera. Pero no hay ya muchísimas menos penas de muerte. De manera que hubo un retroceso, pero fue más suave y no llegó a los excesos, ni mucho menos de la época de Stalin. Bueno, yo quería añadir, yo me imagino que Brezhnev y su entorno comprendían muy bien que no se podía ya volver a la época de Stalin y que había que hacer reformas. Y de hecho vemos las reformas económicas de Kosygin, cierta apertura, yo digo, por ejemplo, empezaron a dejar a los judíos salir a Israel. Limitadamente, pero en algún caso sí. Sí, pero empezaron el proceso y en Rusia, pues eso significaba casi liberalismo. Cuando dejan salir a los judíos, liberalismo. Y lo que también hay que decir, que empezaron a ampliar relaciones con el exterior. Pues lo primero que quería, económicas sobre todo, y por ejemplo la famosa fábrica de Fiat en Togliatti, el coche Lada, empezaron a hacer el coche Lada, luego más tarde la colaboración con Estados Unidos en el Cosmos, el famoso viaje Apolo-Soyuz, y otra cosa que también demuestra que, bueno, vamos a nombrar esto como algunos fenómenos, semillas del liberalismo. Por ejemplo, el servicio obligatorio militar eran de 3 años y lo hicieron de 2 años, el año 68 precisamente. O sea, a los jóvenes que perdían 3 años de su vida en la mili, pues desde aquel entonces tenían que, y hasta ahora por cierto, solo 2 años. Y ya hasta cambiaron el uniforme, que era uniforme de la época de Stalin, o se hicieron otra, mucho más moderna, o se quitaron, por ejemplo, las botas, famosas botas estas rusas, y ya los soldados tenían botas. O sea, modernizaron un poco. Y esta modernización se sentía en la vida cotidiana. Había bastante expectativa entre la gente rusa que por fin, a ver si vamos con Brezhnev a vivir mejor. Había una gran expectativa. Por eso es lo que yo quería añadir a... Sí, es decir, en conjunto, de la misma manera que los privilegios, que eran privilegios absolutamente materiales, ¿no? de lo que podían comprar, de la calidad de los alimentos, de la calidad de la vivienda, los privilegios de la nomenclatura, que estaban perfectamente jerarquizados, se estipularon en esa época, pues igual hay una cierta preocupación por el consumo, por mejorar el nivel de vida, solo que la economía soviética pues no daba para mucho. Y con las reformas de Kosygin, reformas económicas que tratan de flexibilizar un poco el sistema económico, que tiene el inmenso absurdo de que los precios están fijados por el Estado, sí. El indicador más importante de la vida económica, que son los precios, pues es arbitrario. Pues todo eso se intenta racionalizar un poco. Ahora, incluso con estas reformas tan tímidas y tan moderadas, vuelve a suceder lo de siempre en el sistema soviético, es decir, que las reformas amenazan al sistema y también se paralizaron. Y luego, en la segunda mitad
desde mediados de los 70, o sea, ya hacia el final de la época de Brezhnev, empieza a producirse un nuevo deterioro del nivel de vida y empieza a cerrarse esas expectativas que habían tenido hasta entonces. Y eso, naturalmente, pues está en el origen de la perestroika, claro. Mencionaba antes Cherevsky que en la época de Khrushchev recordaba cómo su madre le mandaba a comprar el pan y había colas para comprar el pan. En la época de Brezhnev también había colas, eran más pequeñas, el pan era más accesible. Y en las de Gorbachev. Y en las de Gorbachev, efectivamente. Bueno, ya pasamos a la segunda etapa, a finales de los años 70 más bien, cuando ya, digamos, la destrucción completa del régimen, la corrupción y todos los males que se puede inventar o pensar de esto. Claro, ya empezó, el pan no faltaba, lo que faltaba es la carne y los productos, los salchichones, todos estos productos de carne, esto sí que faltaba. En Moscú todavía había, en Moscú para comprar estos productos prácticamente no había que hacer cola, pero en las ciudades de provincia, eso sí, ahí no había ni con cola. Bueno, pues nosotros, como no queremos que pasen escasez, vamos a hacer una brevísima pausa, regresamos enseguida y hablamos de muchas otras cosas relacionadas con Brezhnev, de la invasión de Checoslovaquia, de Afganistán, de los acuerdos SALT, bueno, y de muchísimas cosas. Lo ven ustedes después de la publicidad. Pues estamos ya de regreso para continuar esta conversación que manteníamos con don Manuel Coma y con don Víctor Cherevsky acerca de Brezhnev. Nos habíamos quedado hablando de esa época en que la situación económica se deterioró y ya, desde luego, en provincias, vamos, era difícil encontrar artículos relacionados con la carne, incluso el pan. Y antes de seguir con toda esa cuestión y lo que fue el deterioro final de la dictadura de Brezhnev, tenemos que detenernos en algunos aspectos que son enormemente importantes y que tienen que ver con su política internacional. Por ejemplo, con la famosa doctrina Brezhnev. ¿Qué era la doctrina Brezhnev? Bueno, él la formuló en cierto sentido, pero existió siempre. Es decir, donde ha llegado la revolución, eso es irreversible. Hay en las conversaciones, me parece que fueron en el 65 en Viena, entre Khrushchev y Kennedy, un momento en que Kennedy dice a Khrushchev, hombre, para ustedes lo que es suyo y lo que no es suyo es negociable. Entonces, eso existía desde el comienzo de la revolución y es una idea central prácticamente a todo revolucionario, sobre todo quien defiende una revolución universal. Lo vemos ahora con los islamistas. Sí. Lo que ha sido tierra del Islam, eso es tierra de Dios, esto tiene que volver a ser tierra del Islam. Y el resto también. ¿Y eso explica la invasión de Checoslovaquia, por ejemplo? Pues yo imagino que sí, con esto se explica la invasión de Checoslovaquia. Yo puedo decir, pues, cómo se explicaba la invasión al consumo interno, no a los rusos. ¿Cómo se explicaba al consumo ¿Cómo se interno? explicaba? Sí. Pues se decía que hay una amenaza para el campo socialista en general y para la Unión Soviética también, una amenaza que llega, por supuesto, de parte de Estados Unidos y de la OTAN, que quieren hacerse con Checoslovaquia, que mandan ahí dinero, que apoyan a fuerzas destructivas, antirrevolucionarias, y claro, hay que ayudar al pueblo checo a salvarse del infierno capitalista. Así era la explicación, porque, bueno, el pueblo hermano checo, como el hermano menor, pequeño, que quizá no sabe lo que hace, porque entonces hay que salvarlo. Así fue la explicación que para el consumo interno de la Unión Soviética. Y la gente, eso sí. Es una retórica permanente, ¿no? Porque así es en el 53 en Alemania, así es en el 56 en Hungría, sí. Y en el fondo así será en Afganistán, porque ya tenían un gobierno comunista
y por lo tanto había que defender las conquistas revolucionarias. Efectivamente en ese momento se pone en práctica, pero la retórica y la racionalización está ahí ya. Es decir, la doctrina Brezhnev es la formulación de una realidad que existía hace muchos años, entonces. Yo creo que sí, ¿no? Es decir, que está en la lógica misma de la doctrina revolucionaria. Estaba usted hablando antes de que eso era como se explicaba para consumo interno. ¿Y los ciudadanos soviéticos de entonces lo consumían? Es decir, ¿se creían realmente esa explicación o tenían dudas sobre la veracidad de esa explicación? Pues no, claro que mucha gente tenía dudas, y muchas dudas, por supuesto, pero yo pienso que la mayoría sí que creía. Más bien, en el plan ideológico no. La gente decía que, claro, que, bueno, nos quieren quitar una parte de nuestro imperio, de nuestra influencia, y esto está mal, porque, bueno, desde niños la mayoría de la gente estaba educada en la doctrina de la lucha de clases, de que hay que, o si no somos nosotros, son ellos. O sea que, por ejemplo, yo puedo hablar de lo que pensaba yo. Yo pensaba que si había peligro, por ejemplo, para Checoslovaquia, había que actuar por medios pacíficos, porque yo de verdad siempre estaba en contra de cualquier acción militar. O sea, si Rusia quería conservar su influencia en esta república, pues debía actuar de forma civilizada, digamos, y no utilizar los tanques. Así lo pensaba. Yo creo que ahí también son muy interesantes y muy curiosas las continuidades entre la época soviética y la tradición autocrática e imperial rusa. Antes señalaba pues, la creación y destrucción de capas de boyardos por distintos dinastas rusos. Pero Rusia es un país que desde que nace, en su segundo nacimiento, el primero es en torno a Kiev, ¿no? Pero el segundo en torno al Ducado de Moscovia, está en expansión continua, ininterrumpida. En el siglo XIX, no recuerdo exactamente qué ministro de Asuntos Exteriores ruso, yo creo que era Nasselrod, en un momento dado dice que perder Polonia, que la habían adquirido después de los famosos repartos de la época Polonia napoleónica, perder Polonia, que formalmente no era parte del Imperio ruso, pero el rey de Polonia era el zar. Eso sería retroceder 200 años, retroceder la frontera, y hasta el último ruso se levantarían armas contra ello. Bueno, la inmensa mayoría de los mujis no sabrían dónde estaba Polonia, ni habrían visto nunca un mapa, pero desde luego la élite lo sentía así. Entonces, no tiene nada de particular que ahora que la frontera del imperio externo se ha ampliado, lo sientan de la misma manera. En todo caso, ese orgullo de ser el centro de un enorme Estado y de un sistema territorial, pues era uno de los beneficios psicológicos que se le pagaba al pueblo ruso por otras penalidades. Vamos a tratar otros dos temas que realmente están muy relacionados con la política exterior. Vamos a ir viendo varios, pero quisiera en estos momentos poner sobre la mesa dos muy concretos. Uno son las relaciones con China. China es un país en el que hay también una dictadura comunista que en un primer momento ha recibido una ayuda importante de la Unión Soviética para implantar ese régimen, que en la época de Khrushchev empiezan a producirse fricciones importantes con la Unión Soviética. ¿Cómo son las relaciones con China durante la época de Brezhnev? Pues las relaciones son bastante malas. Sabemos que había crisis, había enfrentamiento militar en el Oriente Lejano. Pues ya pensábamos todo el mundo que podía haber una guerra fuerte, porque para los chinos Rusia no ha cambiado con la llegada de Brezhnev y sigue siendo un imperio revisionista, casi capitalista, de traidores, ¿no? Y la situación de verdad era a finales de los años 60, luego las relaciones se normalizaron un poco, pero a finales de los 60, pues la situación era bastante mala y nosotros ya pensábamos que íbamos todo a la guerra, de verdad.
Sí, es decir, para los soviéticos yo creo que es sumamente traumático el que los chinos hagan su propio comunismo. Porque claro, la idea comunista era la de una revolución mundial. Luego Stalin dice la revolución en un solo país, pero con carácter provisional, es decir, para consolidarla y que sirva de base de expansión. Pero claro, cuando se produce una escisión del movimiento comunista, ya antes se había producido con Tito, pero eso era mucho menos importante. Pero China era enormemente importante. Eso, el problema es que es un atentado contra los fundamentos mismos ideológicos. Y esos fundamentos ideológicos son la justificación del sistema. Por lo tanto, era un atentado contra el sistema. Luego, por supuesto, los temas nacionales no desaparecen de un régimen a otro, como no han desaparecido en Rusia, no desaparecen en China. Y China está reivindicando, o puede reivindicar expresamente, franjas territoriales enormes que el Imperio ruso le había ido, y antes ya de la llegada de los comunistas al poder, le había ido arrancando a China en sus épocas de debilidad, y por lo tanto ya eran incluso las mismas fronteras las que estaban en cuestión. Es curioso que en la famosa carta a los dirigentes de la Unión Soviética de Solzhenitsyn, él habla de que posiblemente el final de la Unión Soviética iba a venir por un enfrentamiento con China, por esa enorme frontera que hay en Siberia, donde no existe además una población rusa y sin embargo hay una enorme población china. No fue así, pero era uno de los elementos que se barajaban en esa época. ¿Y qué sucede con Vietnam? Es decir, la guerra que marca, yo diría que los años 60 y los inicios de los años 70 es la guerra de Vietnam, sobre todo porque hay gente que la ve en clave política y supuestamente es la lucha de liberación contra el imperialismo. Desde otro lado se vería como la lucha de contención frente a la expansión comunista. ¿Cuál es el papel de la Unión Soviética de Brezhnev durante esa guerra de Vietnam? ¿Cómo es contemplada la guerra de Vietnam? Bueno, la verdad es que no se hablaba mucho en aquel entonces que la Unión Soviética ayuda a Vietnam. O sea, no se hablaba nada, ni en la prensa, en ningún medio, no se hablaba, era un tema tabú. Y yo, por ejemplo, me enteré de que la Unión Soviética ayudaba a Vietnam por la prensa francesa. Eso está muy bien, dice mucho. Porque en Moscú siempre, como el periódico Humanité, pues era del Partido Comunista, lo vendían. Y él pues daba que ahí hay aviones, hay pilotos, hay armas y todo. Pero sí se hablaba de la solidaridad, de la ayuda solidaria, pero nunca se hablaba de que la Unión Soviética le manda armas, le manda militares, prácticamente dirige las operaciones. De esto no se hablaba nunca. Eso era, bueno, la verdad. Es decir, la solidaridad sí, sí. Era más una comunión fraternal que una ayuda material. Sí, era como una cosa más ideológica, apoyo ideológico. Pero claro, el apoyo americano al Vietnam del Sur sí que se criticaba, claro, se escribía de esto muchísimo, de que el imperialismo quiere hacerse con esta zona y tal, esto a diario. Pero, repito, de la ayuda militar soviética, ni una palabra. Eso es sumamente curioso. Yo creo que por parte de la Unión Soviética, de sus dirigentes, hay dos cuestiones. Por un lado, es importante que Estados Unidos sean derrotados. Es decir, está la rivalidad con los capitalistas, la rivalidad con Estados Unidos, y una derrota es necesariamente una victoria para el bando comunista. Por otro lado, está la competencia con China. Es que el país que tiene frontera con Vietnam y que está proporcionando más ayuda es China. De manera que ya era una época en la que había que competir con China. Así que yo creo que las dos cuestiones impulsaban a Rusia a proporcionar toda la ayuda que pudiese hacer llegar. Y en esto hubo una colaboración también entre China. Eran competidores, pero también colaboraban. Es decir, mucha de la ayuda llegaba a través de China. Hay una cuestión que llama enormemente la atención, vamos a intentar desmenuzarla en los próximos minutos en la medida de lo posible, y es como en un momento determinado Brezhnev, del que usted apuntaba muy bien,
que acaba teniendo en sus manos, por ejemplo, todo el poder militar y tiene un enorme interés en ese poder militar, Brezhnev se convierte al mismo tiempo en el campeón de la distensión y en el campeón de la expansión soviética. Por ejemplo, con Brezhnev, por primera vez la Unión Soviética se convierte en una potencia naval universal. No es una potencia naval, que lo era, sino que además es una potencia naval universal. Con Brezhnev, la Unión Soviética se extiende más en su intervención en todo el mundo, por ejemplo en África a través de Cuba, por ejemplo, y ese sería el aspecto expansivo, pero curiosamente en paralelo Brezhnev es el personaje de la distensión, es decir, es el personaje de la conferencia de Helsinki, es el personaje que firma el acuerdo SALT I. ¿Cómo realmente se compaginan estas dos cuestiones? Es decir, por un lado esa expansión militar que no tiene paralelos en términos geográficos, por otro lado esa sensación de que quiere llegar a una distensión. ¿Esto era realpolitik? ¿Era hipocresía? ¿Qué hay detrás de esta aparente contradicción en la política de Brezhnev? Cualquiera de los dos. Bueno, yo creo que supieron conciliarla muy bien. Por un lado, Brezhnev significa el triunfo de la prudencia, de la ausencia de aventurismos al estilo de Khrushchev, pero por otro lado habría que aprovechar las oportunidades. Y en efecto se ha dado un inmenso crecimiento de las fuerzas militares soviéticas, de todo tipo, es decir, por ejemplo, una marina de lo que en inglés se llama de aguas azules, es decir, una marina internacional, el desarrollo de submarinos que permiten actuar a gran distancia. Por supuesto, es también la época del gran, que ya viene de Khrushchev, pero es la época del gran desarrollo de los misiles intercontinentales, que pueden alcanzar desde territorio soviético a territorio americano, de manera que la Unión Soviética se convierte en una potencia que puede desafiar a la potencia militar americana y tratan de sacarle el máximo partido posible. Intervienen en África a través de lo que algunos llamaron los gurkas del imperialismo soviético, que son los cubanos Está muy bien puesto eso de los Fidel gurkas Castro. del imperialismo soviético. Y en fin, y el final de ese proceso, es decir, final porque efectivamente es la gota que hace colmar el vaso, es Afganistán. Que en cierto sentido para los soviéticos era la aventura más limitada, puesto que siempre habían querido, siempre es una vieja aspiración histórica de Rusia, llegar a las aguas del Golfo del Índico, y por otro lado había ya un régimen comunista en Afganistán. Yo recuerdo una caracterización hecha por Ludwig, que me parece muy feliz. La Unión Soviética había llegado a un gran optimismo operacional, es decir, una gran confianza en la capacidad de su ejército. Por ejemplo, la última de las grandes operaciones, que es Afganistán, es una operación militarmente arriesgada, es decir, no es una operación prudente, es una operación que confía en una gran capacidad militar, entrando por dos lados, ¿no? Y rodeando el país para llegar hacia Kabul, pero al mismo tiempo está entrando en un pesimismo histórico, es decir, porque está perdiendo en la batalla económica, está perdiendo la batalla tecnológica, lo cual desde el punto de vista del armamento moderno pues es una amenaza a esa casi paridad que han conseguido con los rusos, de manera que hay una contradicción y una especie de prisa por lograr éxitos. Y naturalmente la distensión es la manera de tranquilizar a los americanos, para decir, bueno, ahora podemos competir libremente, entre nosotros no nos peleamos, pero el resto del mundo está para el primero que llegue. Bueno, voy a añadir que la distensión no es solo una manera de tranquilizar, es también la manera de conseguir tecnología occidental tan necesaria y es lo más importante, me parece. Bueno, de todas formas... Estoy muy de acuerdo, sí, por sí, es muy importante. Otra cosa que quería añadir también, que la doctrina, digamos, leninista, hemos hablado de la doctrina de Brezhnev, pero
en el fondo de esto está la doctrina leninista y stalinista también, que es lo mismo. Pues es promover la revolución mundial, como usted, don Manuel, ya ha dicho, promover la revolución mundial. Y lo que yo no estoy de acuerdo, que los rusos estaban detrás de los cubanos. No es cierto. Además de estar detrás de los cubanos, los rusos tenían su propia presencia, tanto en Angola como en Mozambique, para dar algún ejemplo. Y en Etiopía. Sí, sí, sí. Y sí, con sus propios militares, con sus armas y militares y consejeros y todo y todo. Los cubanos era una cosa suplementaria. Sí, eso. Bueno, entonces, claro, esta presencia hasta en Somalia, ¿no? En todos los países de África, precisamente de orientación, digamos, comunista, pues ahí era la presencia inmensa, presencia soviética con bases militares, con bases navales, etcétera, etcétera. O sea, la doctrina de, primero, o sea, mantener relaciones más o menos buenos con Occidente para conseguir de ellos algunas ventajas, apoyar los países en desarrollo para promover las ideas del socialismo y también apoyar, como decían, la clase obrera en los países occidentales en su lucha clasista y, como decían, en su lucha por el socialismo. Eso no hay que olvidarlo nunca, porque hasta los años 90, mientras existía la Unión Soviética, pues prestaba ayuda material, en dinero, en metálico, a ciertos países que conocemos, a ciertos partidos comunistas que conocemos de los países occidentales. Es curioso, yo estaba recordando mientras les escuchaba a los dos, que hace años, trabajando yo con documentación soviética del periodo de Salvador Allende en Chile, en una de las cartas que envía el embajador soviético a sus superiores en Moscú y que le habla de, bueno, pues Allende nos pide ayuda, él dice, bueno, yo recomiendo que le demos asesoramiento militar, que le demos créditos, etcétera, pero que no nos metamos en otra Cuba, porque si nos metemos en otra Cuba, con lo que nos está costando Cuba, quebramos. Es decir, hay un análisis de Realpolitik de, efectivamente, pues sí nos interesa tener un pie en el continente americano, podemos ayudar económicamente, podemos asesorar, podemos venderle armas, pero no nos metamos en otro fregado como el de Cuba, porque eso puede ser verdaderamente ruinoso para nosotros. Es decir, que evidentemente hay una política intervencionista, pero como muy bien señalaba don Manuel Coma, es una política muy realista, ¿no? de aprovechar esas situaciones. Dentro de ese cuadro, ¿qué importancia tienen los acuerdos de Helsinki de 1975? Y les voy a decir por qué pregunto esto con una segunda intención. Escuchando a antiguos agentes de los dos lados, agentes secretos, tanto soviéticos como norteamericanos, los dos coincidían en el enorme peso que había tenido Helsinki. Es decir, los norteamericanos decían, nosotros sabíamos que la Unión Soviética no iba a respetar los acuerdos de Helsinki en el tema de las libertades, pero sí que eso iba a abrir un boquete que iba a hacer que el sistema no se pudiera mantener mucho tiempo. Y los soviéticos decían, bueno, efectivamente nosotros no teníamos la intención de respetar este tipo de acuerdo, pensamos que sí podríamos controlar el impacto y, sin embargo, al final el impacto de esa pequeña apertura fue mucho mayor sobre el sistema de lo que nosotros pensábamos. ¿Qué piensan ustedes sobre ese acuerdo de Helsinki? ¿Realmente tuvo esa importancia o no pasó de ser, bueno, pues una declaración de buenas intenciones con intenciones segundas por ambas partes? Yo creo que es una de esas cosas en historia difíciles de demostrar, porque son intangibles. Es decir, aparentemente las cosas sucedieron así, y probablemente sea verdad, pero lo que es más difícil es demostrar las causas. Es decir, eso fue gracias a los papeles de Helsinki, eso fue gracias a ese tercer cesto de derechos humanos en Helsinki, o simplemente porque la historia había madurado hacia ese punto y a lo mejor sin Helsinki hubiera sucedido algo bastante parecido, dada la evolución interna del sistema soviético y las relaciones uno con otro. Es difícil. En todo caso, lo que no cabe duda es que los acuerdos de Helsinki ayudaron. Los soviéticos pensaron que para ellos
significaba el verdadero tratado de paz que terminaba con la Guerra Fría. Con la Guerra Fría, incluso con la Segunda Guerra Mundial, y que era el reconocimiento de sus fronteras, no solo las propiamente soviéticas, sino las externas del imperio. Por lo tanto, eso era una gran ventaja. Y luego está esta ambigüedad de cómo cada uno ve el tema de los derechos humanos. Yo creo que es muy difícil saber qué papel desempeña los acuerdos en el desarrollo de la disidencia, en la corrosión interna, que es el 20, el 30, el 50, no lo sé, difícil de evaluar. pero alguno desde luego. Bueno, nos queda un minuto, repártanselo fraternalmente, pero la pregunta es muy sencilla. Cuando se produce la muerte de Brezhnev en 1982, ¿el sistema soviético está condenado, sí o no? ¿Se hubiera podido salvar después de la muerte de Brezhnev o estaba tan deteriorado que era imposible? Tienen 30 segundos cada uno de ustedes. Supongo que a la larga no, porque a la larga el sistema soviético choca con la realidad, pero que se podía haber prolongado más tiempo que lo que resultó de la perestroika. Es que la perestroika es una cosa verdaderamente extraordinaria, porque Gorbachev creyó hasta el último momento que estaba salvando el sistema soviético. Bueno, yo quería añadir también a lo que dijo don Manuel, que ni Helsinki ni los americanos han tenido gran impacto en la destrucción de la Unión Soviética. El colapso de la Unión Soviética se produjo por sus propios problemas, por los problemas que ya no se podía solucionar de ninguna forma con ninguna reforma. Se produjo porque así fue la lógica de la historia. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con el debate, que como ven ustedes era muy interesante y lo hubiéramos podido prolongar durante mucho más tiempo. Pero llegamos a esa fase final de nuestro programa en que después de haber escuchado el debate y visto el documental, les decimos ahora léanlo. Y les queremos esta noche recomendar dos libros que son a nuestro juicio enormemente interesantes para permitir ahondar en esa realidad de la Unión Soviética en la época de Brezhnev. El primero de los libros es una novela de Valentín Rasputin, o si ustedes lo prefieren, Valentín Rasputin, que se llama Dinero para María. Fue una novela que tuvo un enorme impacto, que pretendía ser realista, que mostraba hasta qué punto el sistema no funcionaba en esas últimas décadas de la Unión Soviética y que desde luego enlazaba con lo que era la gran tradición de narradores rusos que viene al menos desde el siglo XIX. Era una crítica, quizás si ustedes quieren, tierna, pero que en cualquier caso resultaba acerada cuando uno entraba en el fondo de la cuestión. Y el segundo libro es un libro que le costó en su día la pérdida de la nacionalidad soviética a Alexander Solzhenitsyn, que le costó el exilio y que es el famosísimo Archipiélago Gulag. Una obra que nunca se ha publicado en versión completa en castellano, a diferencia de lo sucedido en Francia o, por ejemplo, en Gran Bretaña, y que nosotros les recomendamos en esa versión corregida y ampliada por el propio Solzhenitsyn, que ha publicado últimamente la editorial Tusquets. Es una obra que, por supuesto, llega hasta la época de Brezhnev, pero que permite, de alguna manera, estudiar el modelo soviético desde el mismo momento en que se implantó. Y con esto llegamos al final de nuestro Corría el Año de esta noche. Por supuesto, queremos emplazarles para la próxima semana en que estaremos abordando otro tema histórico, discutiremos sobre él, veremos un documental y nos acercaremos a la historia que ya ven ustedes que es apasionante y atractiva. Muy buenas noches y hasta la próxima semana.